ordenador le permite grabar. Listo, ahí está. Bueno, entonces, como para cerrar el tema de la clase anterior y de la clase de la semana pasada, vamos a hacer un ejercicio como un medio completito para funciones homográficas, así arrancamos ya con los temas de esta semana. Si hay alguna duda o algún comentario, interrumpen, no hay ningún problema. ¿Arranco, Flavia? Sí, sí. Bueno, entonces elegimos esta función como ejemplo de función homográfica. Siempre que tenemos un cociente de funciones polinómicas de grado 1, la función en cuestión es una homográfica. Y ustedes cuando estudiaron los temas que están subidos para estudiar este tema, habrán visto que la gráfica de una función homográfica siempre es una hipérbola equilátera, que ya ahora vamos a ver su gráfica, y que siempre tiene la particularidad esta función de tener una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Entonces, siempre que uno empieza a estudiar una función, el primer paso es hallar el dominio. Como se trata de una división, el denominador no puede ser 0, y el dominio entonces son todos los números reales menos el 3. Por el hecho de ser una función homográfica, uno puede afirmar, sin necesidad de hacer más, que esta función tiene una asíntota vertical en x igual a 3. Si ustedes hacen esto en el examen, si es que apareciese algo así, tuviesen que justificar, yo ahora estaba corrigiendo una tarea y justamente le aclaré al chico esta cuestión, si uno dice que es asíntota vertical y no calculó el límite para justificarlo, debería justificar diciendo la función es homográfica, por lo tanto, en el número que no pertenece al dominio, hay una asíntota vertical. Y con eso es suficiente. Para calcular asíntota horizontal, en este caso, en este ejemplo, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito, porque la función homográfica está expresada en una forma general, se llama, y no me muestra a simple vista dónde tiende la asíntota horizontal. Entonces, vamos a calcular el límite, que por tratarse de un límite indeterminado, infinito sobre infinito, porque la x tiende a infinito, entonces elegimos una de las estrategias para salvar la indeterminación, y en este caso dividimos al numerador y al denominador por la mayor potencia de x, que en este caso es x. Entonces, 2x quedó en 2, 1 dividido x queda así, x dividido x ponemos 1, y 3 dividido x queda así. Entonces ahora tenemos que las fracciones con x en el denominador, como x tiende a infinito, tienden a 0. Por lo tanto, el límite de arriba queda 2, el de abajo queda 1, el resultado del límite es 2. Y por lo tanto, y igual a 2 es la asíntota horizontal. Entonces, siempre una homográfica tiene una asíntota vertical y una asíntota horizontal. La imagen de una homográfica siempre es el conjunto de todos los números reales menos el número en donde está la asíntota horizontal. Si uno para hacer el gráfico, si ustedes no lo hacen con un graficador, si uno lo hace con un graficador como el GeoGebra, ponen la fórmula y ya lo grafica sin problemas. Si no, se ayudan con una tablita de valores. En esta tabla de valores, el único número que no tiene imagen es el 3, porque es el que no está en el dominio, y con esta tabla de valores y sabiendo cuáles son las asíntotas, uno tendría el gráfico, que es una función, es una hipérbola equilátera. Estas dos curvas constituyen una hipérbola equilátera. Entonces, ¿qué más cosas se pueden calcular de una función? Bueno, podemos hallar, por ejemplo, la ordenada al origen. La ordenada al origen, cuya interpretación geométrica es que es donde corta al eje Y. Acá lo estaríamos viendo gráficamente. Entonces se calcula buscando el valor de Y cuando la X vale 0.
Por lo tanto, en la fórmula de la función se reemplaza la x por 0, se hace la cuenta y resulta que da 1/3. Y eso se ve gráficamente en el lugar donde la función, la curva mejor dicho, corta al eje y. Por otro lado, el conjunto de ceros o raíces, que la interpretación geométrica es donde corta al eje x, que si miramos la gráfica, porque ya la tenemos, uno va a ver que corta al eje x en un solo lugar. Si lo corta al eje x, lo corta en un solo punto. Entonces, como siempre que uno quiere hallar los ceros, lo que tiene que hacer es igualar la función a 0, como siempre. Entonces, la función tiene esta fórmula, la igualamos a 0. Como se trata de un cociente, el denominador lo pasamos multiplicando, pero como multiplica 0, queda 0. Y ahora ese es un simple despeje. Sumamos el 1, dividimos por 2, por lo tanto, el conjunto de ceros está formado por un solo número, que es o un medio o 0,5, como lo quieran ver, y es ese puntito rojo donde corta al eje X, justamente en un medio. Una vez que uno tiene el conjunto de ceros, puede determinar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Que si uno tiene el gráfico hecho, como lo tenemos en este caso, y ya conocemos la única raíz que tiene esta función, uno ya podría observar cuáles son los conjuntos de positividad y de negatividad. Por ejemplo, ¿alguien me podría decir cuáles son los conjuntos de positividad y negatividad mirando el gráfico? ¿No hay ninguno que se ofrezca a decirlo? ¿Ninguna chica? Por ahora no, en el chat tampoco. Tampoco, no hay comentarios. Bueno, vamos a seguir entonces. Para armar los intervalos de positividad y de negatividad, uno se puede ayudar marcando en el eje X el 0, que en este caso encontramos uno solo, y algo muy importante que estuve corrigiendo tareas y algunos se equivocaron en eso, lo que tienen que tener en cuenta también es el dominio de la función. Entonces, en el eje X uno tiene que marcar el número 3, porque es un número que no está en el dominio. Por lo tanto, ese número, que es por donde está la asíntota vertical, debe estar excluido tanto del conjunto de positividad como del de negatividad. Y por otro lado, el otro valor que uno tiene que considerar es la raíz, o 0, que encontramos uno solo. Entonces, estos dos números son claves para armar intervalos. El primer intervalo va a ir de menos infinito hasta 0,5, el segundo de 0,5 hasta 3, y el otro de 3 a más infinito. Entonces, con este razonamiento, uno va a usar el corolario del teorema de Bolzano, que de esto estuvo hablando mucho Flavia en la clase anterior. Entonces, se puede armar una tablita donde uno desarma, por decirlo de alguna manera, el dominio de la función mirando este gráfico que hicimos acá. Así que si lo miran, es lo que está marcado en el eje. Y ahora, en cada uno de estos intervalos, la función es continua y no tiene ninguna raíz, porque la única raíz, que es el 0,5, está excluido de todos los intervalos. Así que va a ser suficiente que uno elija en cada intervalo un valor. En este intervalo podríamos elegir, por ejemplo, el 0 y calcular la imagen, porque el 0 está dentro de este intervalo. Entre 0,5 y 3 podríamos elegir cualquier número, por ejemplo el 1, el 2. Y en este intervalo de 3 a más infinito podemos elegir cualquier número mientras sea más grande que 3. Entonces, en 0,5 acaba un 0 porque el 0,5 es la raíz. Y en el 3 decimos que la función no existe, no tiene imagen el número 3, porque no está en el dominio.
Entonces, si elegimos de este intervalo el número 0, calculo la imagen, que justo el f de 0 ya lo calculé antes porque justamente es la ordenada al origen. Así que como da 1/3, es positiva. O sea que aquí voy a poner un signo más. Con lo cual, este intervalo, que es el que va de menos infinito hasta 0,5, ya vemos que es un conjunto de positividad. Efectivamente, la curva está por arriba del eje X. Y así repetimos el proceso. En este intervalo elegí el número 1, reemplazamos en la función por el número 1, y arriba queda 2 menos 1, que es 1, y abajo queda menos 2. Lo importante es que da negativo. Si miro el gráfico, desde 0,5 hasta el 3, la curva está abajo del eje X, por lo tanto la función es negativa. Y repetimos el mismo procedimiento en el último intervalo y nos da positivo. Conclusión, en este intervalo es positiva, en este es negativa y en este es positiva. Entonces, el conjunto de positividad va a ser la unión de estos dos intervalos, que está escrito acá, y lo más remarqué en el mismo color para que se vean. Estos son los dos intervalos que constituyen el conjunto de positividad. Y el de negatividad es un solo intervalo de 0,5, perdón, de 0,5 hasta el 3, y es el que está representado en este eje. Así que esto es lo que tenía preparado, creo. Avanzo un poquito a ver si hay algo más. No. Lo que tenía preparado de función homográfica. Y la clase pasada creo que habíamos calculado alguna inversa de función homográfica, Flavia. Sí, habías calculado inversa. Entonces me parece que podríamos decir que ya está. Si no hay ninguna pregunta sobre el tema, te paso el mando para que vos sigas con Sí, sí. exponenciales y logarítmicas. Por acá en el chat no aparecen. Hola, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Estaba intentando resolver una de las últimas autoevaluaciones, que era sobre composición de funciones y función inversa, y en uno de los enunciados me daban dos funciones que yo tenía que componer y después hallar la inversa. Cuando yo hice el procedimiento, el resultado que a mí me dio no coincidía con ninguno de los, digamos, de las opciones que me daban para poner. No recuerdo cuál fue la que puse, pero después cuando terminé la autoevaluación, el resultado era solamente X, y la verdad que de todas las formas que probé, no podía llegar a ese resultado. ¿Me podés decir cuáles eran las funciones? Sí. Una era f de x, que era 2x más 3, y la otra era g de x igual a 1 sobre x. Y estaba compuesta g con f, y tenía que hallar la inversa. Ajá. Y la inversa es la que tenía que dar X supuestamente en la... Claro, según la autoevaluación la respuesta correcta era X. Bueno, a ver si que Flavia lo hacemos como para ver si... Sí, estoy pensando que la inversa es de la composición, ¿te pedía? Claro, la composición me daría H y a mí me pide la inversa de H. A ver, Y la opción correcta, X. Sí. A ver, espera que voy a escribir las funciones, así no nos queda todo en colgado, digamos. Entonces, ¿cómo es f? F de x es igual a 2x más 3. Y g de x es igual a 1 sobre x. ¿Y cuál era la composición? G compuesta con f. Así. Sí. Muy bien, entonces esto es g de f de x. ¿No? Sí. Entonces tenemos que poner la fórmula de f, que es 2x más 3, en el lugar de x de la función g. O sea, que daba 1 sobre 2x más 3. Esta es la función h. Sí.
¿Lo hice bien? ¿Está todo bien? ¿Esto está acá? Claro, yo había hecho eso porque me parecía que, o sea, no podía estar mal la composición, porque era muy sencillo. La Cuando intenté composición resolver, acá está bien. Y la inversa sí, de, primero pensemos, así le sirve para el futuro también. ¿Esta F qué función es? ¿Qué tipo de función es? lineal, Lineal. ¿Y la función G? homográfica. Homográfica. Cuando uno compone una función lineal con otra, la que resulta tiene la misma naturaleza que la otra. Es decir, componer con una lineal no le cambia la naturaleza a la otra función. Por lo tanto, teníamos que obtener otra función homográfica. Y lo Claro, obtuvimos. yo la función que obtuve me daba 1 menos 3x sobre x más 2. Ahora lo hacemos, pero lo que quiero decir es, la composición está bien que nos haya dado homográfica, y ahora cuando hallemos la inversa Tendría de que ser esa lineal. homográfica es otra homográfica, por lo tanto X Ah, nos está puede bien. dar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué Claro, habría porque que encima hacer? Sí, Ah, acá, sí me autoevaluación. extrañó mucho el resultado, porque yo igualmente el resultado que puse me dio mal. Dentro de las opciones yo puse otra que aparecía ahí, que era la que más se parecía al resultado que a mí me dio, y estaba mal. Pero parecía que la correcta era X nada más. Ahí la estoy buscando yo. bueno, eso te iba a plantear, Sí, Flavia. estoy buscando este ejercicio. Perfecto. Entonces ahora lo que hice fue invertir las variables. En el lugar de la y, esto sería la y, puse x. Y en lugar de la x, pongo la y. Y ahora acá hay que despejar la y. ¿Qué habría que hacer como primer paso? Yo lo que hice fue pasar el denominador para el Claro, otro lado. exacto. Que si lo hago paso por paso, quedaría así. X por 2y más 3, Ah, igual pero está ahí una cosa del enunciado que está mal. a ver, Porque dice f, lo que 2x más 3 está bien, g1 sobre x y h gof. Dice, entonces, la composición de h a la menos 1 compuesto con h de x es. ah, No pide la... Ah, entonces yo Exacto. leí mal el enunciado. Claro, porque si no, no te puede dar nunca x, digo, un error por ahí en la... que es h de así. x. Así, así, la composición entre eso. Y O sea, siempre yo que uno tendría que sacar compone, primero la inversa y después componer la inversa con h. Exacto. claro, pero Igual pensar, ahora, esto sirve para todos. Cada sí. vez que uno compone, esto lo vimos la clase pasada, así que tenerlo presente. Siempre que uno compone una función con su inversa, no importa en qué orden, siempre da x. Uh-huh. Entonces no había que calcular nada en ese ejercicio. Claro, Había que marcar la solución correcta, que era x. Pero porque no se trataba de decir cuál era la función inversa, sino Claro, de entonces mi problema cuánto fue que daba la entendí mal el composición. enunciado. Claro. tal cual. Pero bueno, cosas que pasan. Sí, Hay que prestar un poquito más de atención, pero bueno, son errores posibles. Pero listo, entonces. Ese era el tema Está del bien. problema. ahí está. Buenísimo, gracias. No, de De nada. nada. Ahí me Acá parece. quedaría, para terminar, 2y más 3 igual a 1 sobre x, y por último, paso el 3 restando, a 1 sobre x le restamos 3, y lo último, el 2 dividiendo. Y así quedaría despejada la y, que si uno quiere le da un poquito mejor forma a este resultado, pero eso sería encontrar h a la menos 1. Y después, si uno verifica que componiendo la función h a la menos 1 con la función h, la composición tiene que dar x. Pero tener presente que esto cumple siempre, así que no había que calcular nada. ¿Alguna otra duda? Si no, ya le paso el mando a Flavia. Perfecto. Ah, me pongo de vuelta la cámara, la había sacado. Perfecto, ahí está. Sí, entré para ver cómo era porque que de X una inversa a una homográfica, dije, ¿qué hicieron?
Siempre recuerden que la inversa de una homográfica es otra homográfica. Por eso cuando te daba X digo, ay, ¿qué pasó acá? Por eso. ¿Te paso, Flavia? Dale. Ah, chicos, recuerden, cuando se corte volvemos a entrar. Porque como ya no es la primera de la otra vez porque era la primera que había armado, por eso me dejó. Pero ahora se nos va a cortar a los 40, así que volvemos a entrar con el mismo link. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a trabajar ahora con exponencial y logarítmicas. También relacionado con funciones inversas en realidad, y vamos a trabajar también con funciones inversas de estas, así que con esto quedamos hoy, creo que son todos los temas para el examen, porque la parte de trigonometría para el primero no entra, ¿sí? Así que con esto ya tendrían todos los temas para trabajar. Así que vamos a, esperen que se está acá, bien, vamos a compartir. Desde el principio. Ahí está. Bueno, entonces, exponenciales y logarítmicas, vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? Entonces, yo voy a ir agregando cosas acá. La función exponencial. La función exponencial es una función cuyo dominio son todos los reales, ahora vamos a ver por qué, de la forma a la x, ¿sí? Exponencial es que está la x en el exponente, ¿sí? Lo que le vamos a pedir a esta a, que la a se llama la base de la exponencial, que sea un número positivo, eso nos asegura que siempre esté bien definido cualquier valor que le demos a x en el exponente, ¿sí? Esa nos asegura. Si el a fuese negativo, ya hacer menos 1 elevado a la 1 medio, elevada a la 1 medio es hacer raíz cuadrada, y raíz cuadrada de menos 1 no es un número real, ¿sí? Entonces, para estar bien definida, la base le pedimos que sea positiva. Y distinto de 1. ¿Por qué distinto de 1? Porque 1 a la algo siempre nos da 1, ¿sí? Entonces ya sería algo constante y no una función exponencial. Esas son las condiciones, ¿sí? Bueno, vamos a ver ejemplos de funciones exponenciales. Por ejemplo, vamos a separar en casos donde la base es mayor que 1 y casos donde la base está entre 0 y 1. Lo que va a cambiar va a ser el comportamiento de la función, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver esta función. ¿Qué es lo que hicimos acá? La función que estamos usando acá, esperen que dibujo un poquito. ¿Sí? Lo que hacemos acá es la función f de x igual a 2 a la x, ¿sí? Fíjense, vamos a darle valores. Pensamos en valores. Cuando x vale menos 1, cuando elevo acá la menos 1, 2 a la menos 1 es un medio. ¿Por qué? ¿Qué hace el exponente negativo? Invierte, ¿sí? Bien. En 0, por ejemplo, fíjense que menos 1 vale un medio. En 0, 2 a la 0 vale 1. O sea, acá está el puntito este. En 1, 2 a la 1, 2. Está acá. ¿Sí? Y acá hay un medio. Entonces, si pensamos en 2, 2 al cuadrado vale 4. Si pensamos en 3, 2 al cubo vale 8. Si pensamos en menos 2, hacer 2 a la menos 2 es, invierto el menos, hace que invirtamos, y nos queda un medio al cuadrado, que eso es un cuarto. Entonces, cuanto más grandes son los valores de x, más grandes me van a dar cada vez más los valores de y, ¿sí? Y cuanto más chicos son los valores de x, pero en módulo serían grandes, es menos números muy grandes,
Entonces eso se va a ir acercando cada vez más a 0. ¿Sí? Si A, ¿sí? Entonces esto es lo que está pasando. ¿Qué es lo que podemos decir acá? Lo que está pasando acá es que acá tiene una asíntota horizontal. Esta función no tiene asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque el dominio son todos los reales. Fíjense, acá les dimos valores, por ejemplo, positivos, negativos y 0. Cuando el exponente es negativo, simplemente cambia la base, mejor dicho, invierte la base, pero se puede hacer la cuenta sin problemas, ¿sí? Cuando elevamos a la 0, da 1, y el positivo es el que solemos hacer siempre, ¿sí? Entonces, el dominio son todos los reales, no tiene asíntotas verticales, entonces vamos a anotarlo. No tiene asíntotas verticales, y asíntotas horizontales tiene, que es i igual 0, pero por izquierda. Porque fíjense que por derecha, ¿sí?, la función se está yendo para arriba, para arriba, para arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo, ¿saben qué? No tengo, no veo el chat. Ahora voy a tratar de que me quede adelante, porque el chat me queda como atrás del PowerPoint y no lo estoy logrando ver. Ah, ¿qué es esto? Bueno, no era la idea. ¿Sí? ¿Me hicieron alguna pregunta en el chat? Avísenme porque tengo un tema. Me queda atrás del PowerPoint y no logro verlo, el chat. Entonces, pregúntenme por el micrófono. Bueno, bien. ¿Esta función es continua? ¿Qué les parece? ¿Será continua? Sí, porque toda la podemos dibujar de un solo trozo. Entonces, f es continua. Y ya que estoy... Sí. Alguien preguntó si era necesario aclarar que la asíntota horizontal es por izquierda. A ver, en realidad, si te van a pedir asíntotas, si te van a pedir la ecuación, va a decir i igual a 0, ¿sí? Directamente. Pero como en este caso no se comporta igual de la otra manera, siempre se suele, o sea, se tiene que decir. ¿Por qué? Porque si uno no pone nada, da a entender que por los dos lados se acerca. Entonces, por eso lo identificamos, ¿sí? Para indicar que solo de un lado se me está acercando. Por eso. Bien. ¿Qué pasa con los conjuntos de 0, por ejemplo? ¿Y qué pasa con la imagen? Entonces les voy a completar cosas acá. Ya que estamos, le voy a cambiar de color. Vamos al rojo. A ver, ¿qué me dicen de la imagen de f? Fíjense, la imagen de f. Acá se me está acercando. Ahora, ¿en algún momento vale 0 esta función? Si hacemos 2 a la x igual 0, ¿sí? Esto no tiene solución. Después les voy a justificar más matemáticamente por qué, ¿sí? Pero la función acá no toca el 0, así que la imagen va a ser de 0 a más infinito. Por lo tanto, el conjunto de ceros es vacío. ¿Dónde la función es positiva? Y la función es positiva siempre. ¿Y hay algo por abajo del eje X? No hay nada. ¿Sí? ¿Se entendió todo esto? La imagen va de 0 a más infinito, no tiene ceros, es siempre positiva, y, o sea que nunca es negativa, ¿sí? No hay nada por debajo. ¿Estamos? Importante de esto, todas las exponenciales cuya base es mayor que 1
de 1 van a tener esta forma. Y eso quiere decir que van a ser todas crecientes. Las funciones cuya base es mayor que 1 nos van a dar crecientes. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia con las funciones exponenciales, pero cuya base está entre 0 y 1, y vamos a comparar las dos. El gráfico es este. Esperen que cambio de color a negro. Acá la función, la voy a llamar g, que elegimos acá, es 1/2 de x. Y si le damos valores, por ejemplo, -1, 0, 1, a ver cuánto da. Cuando elevo a la -1, 1/2 a la -1, esto nos da 2, porque invertimos la base. Cuando elevo a la 0, da 1, y cuando elevo a la 1, da 1/2. ¿Qué son estos puntos? En -1, 2, en 0, 1, y en 1, 1/2. Perfecto. ¿Sí? Fíjense que en este caso, ahora, está yéndose para arriba, pero con los x que se van a menos infinito. Y cuando x toma valores cada vez más grandes, la función se va acercando, voy corriendo esto, se va acercando al eje x. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que tenemos asíntota horizontal, pero en este caso, la asíntota horizontal es por derecha. También es continua, ¿sí? La podemos dibujar de un solo trazo. Eso está bueno porque después vamos a usar Bolzano acá para sacar positividad y negatividad. ¿Sí? Y le vamos a agregar más información. La imagen de esta función también es de 0 a más infinito. El 0 no lo toca. No es como las cuadráticas, por ejemplo, que lo incluía. Acá el 0 no lo toca. Como no toca el 0, quiere decir que el conjunto de ceros es vacío. ¿Dónde es positiva? Siempre, porque siempre está por sobre el eje X. ¿Dónde es negativa? En ningún lado, así que el conjunto de negatividad es vacío. ¿Sí? Y esta función, al contrario de esta, que era creciente, que vemos siempre el crecimiento de izquierda a derecha, ¿sí? Creciente, ahora la vemos que es decreciente. Entonces, acá tenemos que es decreciente. Todas las funciones exponenciales, cuya base está entre 0 y 1, son decrecientes. ¿Puedes hablar? ¿Sí? Y ahí tenemos estas crecientes, las otras decrecientes. Y tampoco tiene asíntota vertical. Vamos a aclararlo, porque de vuelta, el dominio van a ser todos los reales. ¿Sí? Bueno, ¿se va entendiendo? Déjenme que salga un poquito de acá, se los dejo visibles, pero más chiquitito. Así puedo ver el chat. Mantener. Ay, espera. Ahí está. Ahí está, sí se entendió y acá. ¿De qué lado de la asíntota? Perfecto, y se fue entendiendo. Bárbaro. Bien, entonces ¿entendieron las diferencias? A mayor que 1, creciente, A entre 0 y 1, decreciente. ¿Sí? Ahí está. Bueno, bien. Vuelvo a la pantalla gigante, ahí está. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Sigo? ¿Puedo seguir? Avísenme. Acá dicen que se entendió, Flavia. Sí, sí, perfecto. Ahí está. Bueno.
pasemos un poquitito. Bueno, acá es una aclaración para poder trabajar lo siguiente. Dice, veamos que en ambos casos la imagen nos dio de 0 a más infinito. Y que son inyectivas. ¿Se acuerdan lo que eran inyectivas? Que, volvamos acá, es si yo agarraba en cada caso, hacía líneas horizontales, a la función la tocaba en un solo punto. Eso quiere decir que para cada valor de y hay un solo x cuya imagen es ese valor, ¿sí? La que no era inyectiva, por ejemplo, era la función cuadrática. Cuando decíamos x al cuadrado, ¿qué valores al cuadrado nos dan 9? Y son 2, 3 y menos 3. Eso hace que no sea inyectiva. Estas funciones son inyectivas, ¿sí? Recuerden que para que pueda tener inversa, lo que tenemos que lograr es que la función, tenemos que ver si la función es o no biyectiva. Entonces, es inyectiva ya que para distintos valores de x les corresponden imágenes distintas, ¿sí? Y es sobreyectiva o suryectiva, los dos nombres también, si ponemos en el codominio, ¿quién es el codominio? El conjunto de llegada. Ponemos la imagen, y la imagen es de 0 a más infinito, ¿sí? Si hacemos esa aclaración, la función es biyectiva y van a tener inversas, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es quién es la inversa de esta función exponencial. Y vamos a aprender eso, porque después los ejercicios, como vamos a necesitar, se van necesitando una de otra para hacer los ejercicios, presentamos primero las dos funciones y luego hacemos todos los ejercicios, ¿sí? La inversa se llama función logarítmica. Yo sé que seguramente en la escuela trabajaron con funciones logarítmicas, ¿sí? O al menos con el logaritmo lo trabajaron. Y suelen no quererlo al logaritmo, pero no van a ver que si uno entiende la definición, es más amigable. Así que vamos a trabajar con eso. Bueno, vamos a ver entonces la función logarítmica. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos la función inversa, si una función va de un conjunto A a un conjunto B, la inversa hace el camino contrario. Va de B a A. Por lo tanto, si la función exponencial va de los reales y su imagen es de 0 a más infinito, entonces la función inversa va a ir de 0 más infinito a los reales. Entonces, el dominio de la función inversa de la exponencial va a ser de 0 a más infinito, ¿sí? Y la función se escribe logaritmo en base a de x. Este logaritmo en base a de x es la función inversa de a la x. Voy a ponerlo acá al costadito. Lo ponemos acá. Esta es la función inversa de a la x. ¿Sí? Así como es la función inversa de a la x, entonces el a tiene que cumplir las mismas condiciones que tenía antes en la exponencial, o sea, que sea mayor que 0 y distinto de 1. ¿Sí? Y como teníamos en la exponencial, que dividíamos en dos casos, a mayor a 1 y a entre 0 y 1, acá también se hace eso, ¿sí? Y la idea es que vamos a trabajar con la idea de que el logaritmo es la inversa de la función exponencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero, esta verde es la función exponencial 2 a la x.
Vamos a poner acá, esta es 2 a la x. ¿Qué particularidad tenían los gráficos de las funciones inversas? Que eran simétricas respecto al eje x. Entonces, si tenemos, ay, esperen que no puedo cambiar de color. Ahí está. El punto 0, 1, entonces en la inversa va a estar el 1, 0. Si la función en 1, 2 a la x en 1 vale 2, eso quiere decir que en 2 vale 1 la inversa. ¿Sí? Este es el logaritmo en base 2 de x. Si en 2 vale 4, esto quiere decir que la función inversa en 4 vale 2. Se invierten los pares. ¿Sí? Si acá teníamos una asíntota horizontal igual 0, la horizontal ahora va a pasar a ser la asíntota vertical. Tiene asíntota vertical x igual 0. Y lo que no tiene es asíntota horizontal. Porque esto crece mucho más lentamente que una exponencial, pero crece igual. ¿Sí? No es que se acerca a un valor, sino que sigue creciendo. Crece más lentamente, pero sigue creciendo. En el límite nos importan los valores muy grandes, entonces no es que podemos mirar hasta acá. La imagen esta nos da hasta 9, por ejemplo, de x. Y no, tenemos que pensar en números muy grandes. Sigue creciendo. O sea que no tiene asíntotas horizontales. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a ver el otro gráfico. Después vamos a sacar ceros, positividad y negatividad, lo vamos a sacar después. Otra cosa, también es continua, como verán, y también es creciente. Es continua y creciente. ¿Sí? Fíjense que la exponencial crece muy rápido, la otra crece mucho más lenta. Bueno, de crecimiento exponencial, imagino que habrán escuchado un montón estos últimos meses de las curvas con crecimiento exponencial o no. Bueno, ¿qué tienen las curvas con crecimiento exponencial? Un crecimiento muy rápido, ¿sí? Por eso siempre hablan de que la curva no quieren que sea exponencial. ¿Por qué? Porque crece a velocidades muy rápidas la exponencial. Y acá lo estamos viendo. Si comparamos una y otra, fíjense cómo esta enseguida toma valores muy grandes y el logaritmo no. ¿Sí? Así que eso se refiere con los crecimientos exponenciales. Bueno, bien. ¿Qué pasa si la base está entre 0 y 1? Los gráficos. Esta que está acá es el gráfico de 1/2 a la x. Entonces, vamos a tomar, ¿qué dijimos los puntos? El 0, 1 de la función inversa va a estar el 1, 0. Si en menos 1 vale 2, quiere decir que en 2 vale menos 1, o sea, al revés. Si en menos 2 vale 4, en la inversa quiere decir que en 4 vale menos 2. Acá le estoy marcando los puntitos en negrito, ¿sí? Fíjense que si esta función, esta 1/2 a la x, se va acercando al eje x y tiene una asíntota horizontal, la función logaritmo en base 1/2 de x tiene una asíntota vertical en x igual a 0. En este caso se va acercando acá desde menos infinito y de acá viene desde arriba, desde más infinito. Pero en ambos casos hay asíntota vertical. Y no tiene asíntotas horizontales. ¿Sí? También es una función continua, pero en este caso es decreciente.
Los logaritmos cuya base están entre 0 y 1 se comportan de esta manera. ¿Sí? No salgo un poquito de acá simplemente para ir al chat, pero no salgo de... La imagen se la sigo mostrando, ¿sí? Ahí está, no hay ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. entonces, las exponenciales no tienen asíntota vertical, pero sí horizontal, que puede ser por derecha o por izquierda, y por el contrario, las logarítmicas no tienen horizontal y sí tienen vertical. Exacto. Porque cuando tenemos una función y su inversa, cambian las asíntotas. Lo que era vertical para la función original va a pasar a ser horizontal para la inversa. Buenísimo, gracias. ¿Sí? Muy bien. Bueno, un poquito de analizar acá, a ver si lo ven. Vamos a volver a la presentación, se ve más grande. Ahí está. Ay, me quedó el chat adelante, genial. No sé cómo hice, pero ahí está. Bueno, podemos pensar en los ceros, positividad y negatividad. Ya que lo estuvimos viendo de otras funciones, vamos a verlo acá también. Vamos a ver grafiquito. Donde esta función, ahí está, donde esta función, el logaritmo en base 2, es positiva. Mejor dicho, donde 0, uy, hice lío, esperen. Ay, porque pasé para atrás. Ahí está. Donde esta función vale 0. El conjunto de ceros del logaritmo en base 2. Fíjense que corta al eje X en 1. Luego les voy a enseñar cómo calcularlo analíticamente. Ahora, gráficamente. Conjunto de ceros, el 1. Conjunto de positividad, fíjense que a partir de acá en adelante la función es positiva. O sea, de 1 a más infinito. ¿Y dónde la función es negativa? Es negativa en esta partecita. O sea, que arranca en 0 a 1. ¿Sí? Estamos hablando obviamente del logaritmo. A ver en esta. ¿Dónde la naranja? ¿Dónde la función vale 0? También en 1. ¿Dónde la función es positiva acá? Solo en esta partecita. Este intervalo le corresponde al 0, 1. ¿Y dónde es negativa? En esta partecita que está acá, que le corresponde al intervalo 1 más infinito. ¿Sí? Bueno, muy bien. Después vamos a hacer estos análisis de positividad, negatividad y ceros e inversas, lo vamos a hacer de funciones por ahí un poco más complicadas. ¿Sí? Esto es una introducción de qué es el logaritmo y qué es la exponencial. Bueno, hay dos logaritmos que son los que solemos trabajar. En realidad nosotros trabajamos con uno, pero hay dos importantes porque están en la calculadora. Importantísimo eso, son los que podemos hacer las cuentas. Los logaritmos que solemos que tienen una notación específica son los logaritmos, mejor dicho, hay uno que solemos trabajar, las dos funciones importantes que quise poner acá, que me había olvidado que había escrito, son la exponencial en base E. En base E, el E es el número aproximadamente 2,71, así. ¿Sí? Es un número irracional, es un número muy importante,
¿sí? Y es la base del logaritmo natural o logaritmo neperiano que ustedes tienen. La calculadora, que muchas veces se lo confunden con IN, pero es LN porque está en minúscula. Al lado del log tienen el logaritmo natural o logaritmo neperiano. El logaritmo natural o logaritmo neperiano es la función inversa de la función exponencial e a la x. Si ustedes ven en la calculadora, ustedes tienen el logaritmo natural ln y arriba quiero decir que apretando Shift, esa teclita, tienen la exponencial e a la algo. ¿Sí? Están puestas como una en la inversa de la otra. En muchos lados van a ver tanto el log en base 10 como el ln en base el Shift, eso nos da la inversa de esas funciones, ¿sí? En las calculadoras. La función exponencial, como es un número 2,71, que es mayor que 1, va a ser creciente. Así que el gráfico de la función exponencial es este que vemos acá. Esto se comporta, recuerden, porque a es mayor que 1. De esta forma se va a comportar. Y el logaritmo natural, obviamente, también se va a comportar como los logaritmos de base mayor que 1, y este es el gráfico del logaritmo natural de x. ¿Sí? La exponencial e a la x y el logaritmo natural de x son las funciones que nosotros vamos a trabajar mucho. ¿Sí? Entonces también tenemos que saber manejar la calculadora respecto a estos valores. ¿Sí? Buenísimo. Igualmente, antes de trabajar con esto, me interesaría un poquito que entendamos cómo calcular logaritmos. Sabemos ya que es la inversa de la exponencial. ¿Cómo con los cálculos me doy cuenta de cómo hacer? O sea, ¿qué es? Entonces, vamos a la definición del logaritmo. Yo dije que era la inversa de una exponencial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace la inversa? Yo no tengo una función f, le doy valores a x y obtengo el valor de y. ¿Qué hace la inversa? Le doy valores a y y me da quién es x. ¿Estamos de acuerdo que lo que hace es volver? Entonces, si yo tengo una exponencial, por ejemplo, después lo borro esto, pero para que hagan una idea, 2 a la x igual a y, porque f de x es y, ¿sí? Entonces, la función directa es, le doy valores a x y me da valores a y. Ahora, la inversa, ¿qué hace? Le doy valores a y y me interesa saber de qué x viene. Por ende, la inversa de la exponencial lo que va a calcular es quiénes son los exponentes. Eso es lo que termina calculando. ¿Sí? Entonces, eso se define en la siguiente, en la definición del logaritmo. Si yo tengo a la c igual a b, el logaritmo, que es la inversa de esto, me dice que si yo le doy el resultado de este exponente, ¿sí? De esta cuenta, si yo le doy el resultado, o sea, si le doy b, el logaritmo en base a es igual a c. ¿Por qué? Porque lo que hace el logaritmo es averiguar a elevado a cuánto da b. A elevado a la c. O sea, esto que me da el resultado del logaritmo es en realidad el exponente de esta expresión. Eso es lo que hace el logaritmo. Vamos a ver ejemplos para que se entienda bien qué es lo que hace. Tendría que haberle borrado la solución acá. El logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque lo que nos preguntamos es, 2 elevado a qué numerito me da 8. Eso es lo que nos está preguntando el logaritmo. ¿Sí? 2 elevado a qué numerito da 8. ¿Qué tengo que poner acá arriba entonces? Un 3. Porque 2 al cubo es 8. ¿Sí? Eso es lo que hace el logaritmo. Entonces, me da el resultado, averiguo el exponente. Otro. Logaritmo en base 2 de raíz de 2. ¿Qué me está preguntando? 2 elevado a qué numerito me da raíz de 2.
Eso es lo que me pregunta el logaritmo. Entonces, ¿a qué lo tengo que elevar acá para que me dé la raíz? Lo tengo que elevar a la 1/2. ¿Sí? ¿Por qué? Elevo a la 1 es la potencia y el denominador del exponente fraccionario es la raíz. Raíz 2. Por eso es que me da 1/2. ¿Sí? Va otro. Logaritmo en base 3 de 1/3. ¿Qué es lo que me estoy preguntando acá? 3 elevado a qué número me da 1/3. ¿Qué tengo que poner acá para que me dé 1/3? Tengo que invertir, o sea, tengo que elevar a la -1. Por eso el resultado es -1. Logaritmo en base 5 de 1. ¿Qué me pregunta acá? Log no va. Me dice 5 elevado a qué numerito me da 1. ¿Elevado a la cuánto me da 1? Lo elevo a la 0. Logaritmo en base 2 de 1/4. ¿Qué me está preguntando? 2 a la cuánto me da 1/4. Y acá tengo que poner un -2. Logaritmo en base 4 de -1. ¿Qué me está preguntando? 4 elevado a la cuánto me da -1. Si recordamos lo que vimos antes de la función exponencial, al elevar, lo que hacemos es, si es positivo, trabajamos como sabemos, a la 0 da 1, y si es negativo, invierte la base, pero en ningún caso la convierte en negativo. Por lo tanto, vimos que la imagen de una exponencial son siempre los números positivos, entonces acá no vamos a encontrar nada que elevado nos dé -1. Por eso decimos que no existe. ¿Sí? Uy, esperen, voy para atrás. ¿Sí? Esto tiene sentido con cualquier negativo acá. Por eso, cuando hablamos del dominio de los logaritmos, lo que tenemos que pedir a lo que está dentro, que se llama argumento, que sea siempre mayor, estricto que 0. ¿Sí? Entonces, lo vamos a agregar por acá. Este b, que se llama el argumento del logaritmo, debe ser siempre mayor estricto que 0. Siempre el argumento tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Sí? No podemos calcular logaritmos de números negativos. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? ¿Me quieren preguntar algo de la definición, de cómo calcular? No hay nada en el chat, Claudia. No, logré ponerlo adelante ahora el chat, por suerte. No sé cómo hice, pero quedó adelante, por favor. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, chicos? Se entendió, dicen. Los dejé así, logaritmos. Siempre asusta el nombre ya. Bueno, bien. Unas propiedades del logaritmo, ¿sí? En realidad yo voy a dar varias, pero les voy a decir cuáles son las que más vamos a usar. Una las dejé porque nos van a servir también para la parte de cuando vemos derivadas, y eso también las usamos, así que las voy a dejar. Bueno, primero, el logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c, yo puedo juntar en un solo logaritmo como el producto de los argumentos, pidiéndole obviamente que b y c sean positivos, porque si no, no tiene sentido
acá no podríamos hacer estas cuentas por separado, ¿sí? Si hay una resta, entonces las podemos juntar todos en una división. También le tenemos que pedir que ambos sean positivos. Estas en realidad, en lo que es la materia, no las solemos usar mucho, ¿sí? Esta tampoco la solemos usar tanto, ¿sí? Pero está bueno, las tenemos ahí para saber que si yo tengo adentro del logaritmo un exponente, entonces puede bajar hacia adelante y queda logaritmo en base a de b a la c es c por logaritmo en base a de b. Donde b también tiene que ser positivo porque si no se puede calcular, ¿sí? ¿Qué no se puede calcular? No se puede calcular este lado. Esto que está acá. Este que está acá. ¿Sí? ¿Por qué anoté estas? Anoté estas porque son de la exponencial, las propiedades, y ahora no las vamos a usar para resolver este tipo de ejercicios, pero sí los vamos a usar cuando veamos derivadas, este tipo de cosas, que por ahí nos sirve para achicar achicar las expresiones para poder derivar o integrar más fácilmente, siempre nos va a servir. Si tengo en el exponente una suma, lo puedo separar como a a la x por a la y. Si tengo una resta, eso es lo mismo que a la x dividido a la y. Y si tengo potencia de potencia, en lugar de tener eso, lo puedo expresar como un solo exponente multiplicando los exponentes. ¿Sí? Estas son las propiedades de la potencia que así las tenemos, que las vamos a trabajar en algún momento. Ahora, ¿qué es lo que más vamos a usar para resolver ecuaciones e inversas? Vamos a usar estas dos propiedades. E a la logaritmo natural de x nos da x. ¿Por qué? Porque estamos componiendo una función con su inversa. Y justo hoy lo vimos, que siempre que componemos la función con su inversa nos da x, o sea, la variable original. Esto simple es, porque si yo parto de un numerito, le aplico una función y luego a ese resultado le aplico su inversa, ¿la inversa qué hace? Vuelve al original. Por eso es que hace el camino inverso, por eso es que si yo aplico f y su inversa, deshago lo que hice antes, ¿sí? Y vuelvo a donde estaba en un principio. Entonces, e a la logaritmo natural de x es x. Pongo si x es positivo, ¿por qué? Y porque acá dentro del logaritmo no pueden entrar cosas negativas. Si compongo al revés, también me da x, ¿sí? Una función compuesta con su inversa en cualquier orden siempre da x. Entonces, si hago logaritmo de a la x, nos da x. En este caso, x sí puede valer cualquier valor real. ¿Está? Estas dos son las que más vamos a usar, así que estas me las copian. Estas son las más importantes. Ok, voy a poner eso. ¿Sí? Importantes, vamos a poner así. No, el puntero no. Importantes. Avísenme cuando puedo seguir. ¿Sí? Bueno. Bien. Vamos a hacer ejemplos. Lo primero que vamos a resolver van a ser dos ecuaciones. Entonces vamos a poner ejemplos de ecuación. Me parecía que había puesto el título. Me he desaparecido. Ejemplos de ecuaciones.
¿Cómo resolver expresiones exponenciales y logarítmicas? Una necesita de la otra. A ver, cuando uno resuelve ecuaciones, lo que aplica es, ahí hemos visto que lo que hace es, hacemos lo mismo en ambos lados del igual. Eso es lo que hacemos cuando uno resuelve ecuaciones. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice paso dividiendo 2, lo que uno hace es dividir por 2 ambos lados. Y multiplicar por 2 y dividir por 2 es una la inversa de la otra. ¿Sí? Sumar 3 y restar 3 es la inversa. ¿Sí? A una función le sumo 3, la inversa es restarle 3. Entonces, lo que uno hace siempre es trabajar con su inversa. Por lo tanto, se van a necesitar mutuamente para resolver ejercicios. ¿Sí? ¿Cómo se resuelven? Ahí está. ¿Cómo resolvemos esto? Se resuelve de la siguiente manera. Primero, vamos a pasar dividiendo el 2. 6 dividido 2, 3. Ahora yo necesito sacar el valor de x. Está en el exponente. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar ambos lados del igual. Voy a aplicar el logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la inversa de la exponencial? Esto es lo que hago. El logaritmo natural de 3 es un número. Lo voy a dejar expresado así, porque si yo pongo lo que dice en la calculadora, voy a dar una aproximación, no voy a dar el valor exacto. Sí, voy a dar solamente una aproximación. Entonces, voy a dejarlo como está. Yo sé que a veces se niegan a dejarlo como está, pero déjenlo. ¿Por qué? Porque seguramente en el examen, que va a ser el multiple choice, van a aparecer los valores exactos, no van a aparecer las aproximaciones. ¿Sí? Entonces es importante saber reconocerlos. ¿Tá? Después vamos a ver aproximadamente cuánto es y todo, pero el valor exacto hay que dejarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué me queda acá? Cuando hago el logaritmo natural de la exponencial de algo, estoy aplicando la función con su inversa. Por lo tanto, lo que sobrevive es lo que tengo en el exponente. Fíjense cómo de esta manera me saqué de encima la e y ya me queda simplemente x más 1. Así que x es el logaritmo de 3 menos 1. Ojo acá, no es que al 3 le puedo restar 1, no. El 1 está fuera del logaritmo. ¿Sí? Y esta es la solución. Uno puede decir, bueno, aproximadamente cuánto es. Y voy a hacer el simbolito. Aproximadamente, van a la calculadora y le ponen logaritmo natural de 3, lo resuelven y a eso le restan 1. Queda 0,0986. Aproximadamente. ¿Sí? Ustedes después practiquen sacar estas cuentas, porque las van a necesitar. Van a usar la calculadora, eso van a necesitar. ¿Sí? Bueno, bien. Vamos a resolver una logarítmica. Qué bueno que está el logaritmo solito. Si yo tengo acá algo multiplicando o algo sumando, lo primero que hago es eso. Paso restando, sumando, y luego paso los numeritos, como hicimos acá. Este 2 que está acá lo pasamos dividiendo. Lo que necesito es que me quede el logaritmo de algo solo de un lado. Como en este caso lo que necesitaba es que me quede la exponencial sola. Todo el resto tiene que pasar. Y ahora, ¿cómo resuelvo? Le aplico la exponencial a ambos lados. Cuando le aplico la exponencial a ambos lados, lo que me sobrevive en este es 2x más 1. ¿Sí? Y ahora simplemente tengo que despejar la x. Paso el 1 restando. Y ahora paso el 2 dividiendo.
El valor exacto es este que escribí acá. Y el valor aproximado es e al cubo menos 1 dividido 2. Eso nos da 9,54 aproximadamente. ¿Sí? ¿Me siguen cómo resolver ecuaciones? Bueno. Bien. Esperen que muevo acá una cosita. Por ahora sí, muy bien. Vamos a ver si seguimos entendiendo. Vamos a hallar conjuntos de cero, positividad y negatividad de estas funciones, de esta función. Y luego a esta misma le vamos a hallar la inversa. Vamos a hacer todo, ¿sí? Bueno, a ver, esta función. Primero, por más que no lo pidan, lo voy a tener que contestar. ¿Quién es el dominio de esta función? Como es una exponencial, acá el exponente no tiene ningún inconveniente, entonces el dominio van a ser todos los reales, ¿sí? Y es una función continua. Por lo tanto, para hallar positividad y negatividad, voy a usar el teorema de Bolzano, mejor dicho, las consecuencias del teorema de Bolzano. Entonces, voy a partir primero, voy a necesitar sacar quién es el conjunto de ceros. ¿Sí? Y vamos a hacer la cuenta. Para hallar el conjunto de cero, siempre lo que hacemos es igualamos la función a 0. Esperen que me comí el más 1, me olvidé. Bueno. Más 1 igual 0. Bueno, ¿qué hacemos acá? Pasamos el 1 restando. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Tendríamos que aplicar el logaritmo a ambos lados, ¿sí? Pero de este lado nos queda nos quedaría logaritmo de menos 1. Y logaritmo de menos 1, ¿sí? No existe, no podemos calcular logaritmos de números negativos. Por lo tanto, esto que está acá no tiene solución. ¿Sí? Si la exponencial queda igualado a un número negativo o a 0, no tiene solución, porque e a la algo siempre da por resultado un número positivo. ¿Sí? Esto pasa siempre que esté igualado a un número negativo o a 0. ¿Sí? ¿Entendemos hasta acá? ¿Qué quiere decir? Que el conjunto de ceros es, miren cómo lo estoy escribiendo, mal. El conjunto de ceros es vacío, así solo, va sin las llavecitas, el vacío así solo. ¿Estamos? Entonces, si no tengo ceros, ¿cómo voy a sacar conjunto de positividad y negatividad? Bueno, se saca igual, de la misma manera lo vamos a sacar. Tenemos, ahí está. Tenemos que hacer todo el
dominio son todos los reales, pero nunca corta. O sea que el único intervalo que vamos a trabajar es de menos infinito a infinito, o sea, todos los reales en realidad. ¿Sí? O sea, en realidad basta con darle f en un solo punto a ver qué sucede. Por ejemplo, un número fácil, f en 0 es e elevado 2 por 0, 0, e a la menos 3 más 1. Y esto es un número positivo, más 1, esto es un número también positivo. Quiere decir que esta función siempre es positiva. Conjunto de positividad, todos los reales. Y el conjunto de negatividad no va a tener, va a ser vacío. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Si nos hubiese dado un 0, o sea, por ejemplo, en 3, ¿qué tengo que hacer? Tengo que separar de menos infinito a 3 y de 3 a más infinito y probar en cada intervalo. En este caso, como no tiene ceros, entonces nos queda un solo intervalo. Y listo. ¿Sí? Si acá no se dan cuenta que es positivo directamente como hice yo, en este caso, nada, hagan con la calculadora la cuenta y ven que da un número positivo. Nada más. ¿Sí? Bueno. Ah, que si da, si acá nos hubiese dado que existe algún cero, por ejemplo 3, los intervalos en los que voy a separar va a ser de menos infinito a 3 y de 3 a más infinito. Y de ahí tendría que probar en un punto en cada intervalo. O sea, como hacíamos Bolzano. ¿Sí? Acá el tema es que no teníamos ceros, por eso. Perfecto. Bueno. Bueno, esperen que no pasa. Ahí está. Vamos a hacer la inversa de esta función. ¿Sí? ¿Cómo hallamos la inversa? ¿Cómo dijimos que hallamos la inversa? Igualamos a y y despejamos x en función de y. Flavia, Sí. no sé cuánto tiempo están faltando. ¿Vos tenés la vista? La hora es menos 10. ¿Cuánto estará faltando? ¿10 minutos? No. Y me falta la inversa del logaritmo y los ceros. Lo que digo es cuánto tiempo le queda a esta reunión. Porque No se cortó. En realidad, yo pensé recién lo mismo, pero no se cortó. Qué cosa rara. Bueno. ¿Viste? No sé, es rarísima. Yo pensé, digo, pero para, ¿qué hora es? Me fijé y digo, ya te tendría que haber cortado. Así que no sé. Tienes razón. Bueno, seguí entonces. Veamos. Yo no creo que se corte ya. Si no se corta a los 40, sigue de largo, imagino. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la inversa? Igualamos ahí. Y despejamos x. Así que vamos a pasar el menos 1 restando. Y ahora, si yo quiero despejar x, tengo que aplicar la inversa de la exponencial a ambos lados del igual. Hago logaritmo de y menos 1, logaritmo de e a la 2x menos 3. ¿Sí? Esto copio igual. Y el logaritmo de e a la 2x menos 3 nos queda directamente 2x menos 3. ¿Sí? Siempre sobrevive. Cuando hago el logaritmo y la exponencial, sobrevive lo que tenemos. Para dejar la x solita, sumamos 3
Y ahora pasamos el 2 dividiendo. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que la función inversa. Ahora, ¿qué hacemos? Cambiamos la variable y nos queda el logaritmo de x menos 1 más 3, todo dividido 2. ¿Sí? Ahí tenemos la función inversa. A ver, ahora, yo de esta función inversa, por ejemplo, le quiero sacar el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función inversa? ¿Qué le tengo que pedir a esta función? Que lo que está dentro, para sacar el dominio, lo que voy a hacer es pedirle a lo que está dentro del logaritmo, ahí está, que es x menos 1, que eso sea mayor estricto que 0. O sea, que x sea mayor que 1. Por lo tanto, el dominio de la inversa es de 1 a más infinito. ¿Sí? Y les hago una consulta. ¿Con quién coincide el dominio de la inversa? ¿A quién va a ser igual esto? Va a ser igual a la imagen de la original. ¿Sí? Entonces, hay veces que nos piden estos inversas y nos hacen un jueguito con dominios e imágenes. Y siempre tengo que recordar esa relación, que el dominio de f es igual a la imagen de la inversa y que la imagen de f es igual al dominio de la inversa. ¿Sí? Entonces a veces nos pueden pedir el dominio de la inversa o nos pueden pedir la imagen de la original. Entonces lo que tenemos que saber es cómo ir relacionándolos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Dudas de esto? Profe, Sí. a mí me gustaría saber algo así como un paso a paso, porque en estos ejemplos parecen fáciles y ya veo que después me agarra uno que es más difícil. No, los de O inversa. igualamos ahí, despejamos X. Sí, no, las inversas que suelen tomar son realmente de este estilo. Siempre cuando es la inversa, acuérdense que tienen que despejar X, y si tienen una logarítmica, si tienen una exponencial como en este caso, la inversa siempre tiene que aparecer un logaritmo. ¿Sí? ¿Qué? Quería hacer un comentario, Sí, porque esta chica pidió un paso a paso. sí. La clase pasada, cuando vimos función inversa, en el paso a paso estaba como estrategia primero invertir las variables. Ah, eso es lo que no me acordaba, listo. Primero invertir las variables y después despejar la i. Ah, espera, entonces, ¿qué cambie acá? Sí. No lo cambies, no Ah, lo cambies. que hay No lo dos cambies. maneras. Por lo menos aclararle a ellos que esta es otra estrategia, pero que es exactamente lo mismo. Claro, yo no me acordaba de eso. Te iba a preguntar, ¿cambiaste variables primero o no? Y me olvidé después. Claro, yo como estrategia planteé eso. Invierto las variables y después despejo la i. Ahí En está. cambio, despejaste la x Y después le cambié variable. variables. Es exactamente lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero no hay más que esto para hallar la inversa. O sea, el paso a paso es este. Sí. O primero despejo x y luego invierto la variable,
O primero invierto las variables y luego despejo y, pero más no hay. Bueno, profe, gracias. Nada. Bueno, vamos a hacer ahora de logaritmo, ¿sí? Hacemos como hicimos antes, un estudio de positividad y negatividad y hacemos una inversa, ¿sí? Y con esto ya tienen como para trabajar tranquilos toda la parte de la de exponencial y logaritmo. Una Bien. cosita más, Flavia, Sí. pero no relacionado con estos temas, sino con las correcciones, porque yo estuve corrigiendo trabajos y no están dando bien el campus, me parece, porque se me tilda, no guarda los cambios. Entonces uno de los chicos, Axel creo que es, me decía que vio que yo le había corregido el trabajo, pero no veía las correcciones. Y yo ya entré varias veces y las correcciones están. Y él no la veía. Él no las ve, así que vuelva a entrar más tarde, porque sí, están las correcciones. Sí, sí, prueben. Por ahí están dando mal, por ahí hay horarios que debe ser como mucha gente, este debe ser la mañana y esto debe ser un horario complicado, por ahí más tarde es más tranquilo. Exacto. Sí, sí. Bueno, un ejemplo, esperen. No, por ahí no sos vos, por ahí es el campus que no te permite ver, ¿sí? No es que seas vos. Sí, sí, así que... El campus que no estuvo andando bien en este par de horas que yo estuve corrigiendo, daba vuelta y no guardaba los cambios. Claro, así que no creo, seguramente es el tema del campus. Bueno, vamos a hacer un estudio. Fíjense que acá ya en la consigna les pido dominio. ¿Por qué? Y porque el logaritmo hay que tener cuidados. En la exponencial, el dominio van a ser todos los reales, pero en las logarítmicas no sucede esto, ¿sí? Entonces, tenemos que primero sacar el dominio. ¿Qué le vamos a pedir al dominio? Simplemente le vamos a pedir, para sacar el dominio de f, después esto se puede complicar según lo que tenga acá adentro, pero siempre le vamos a pedir que lo de adentro sea mayor estricto que 0. Entonces, ¿cómo sacar dominio de un logaritmo? Le pedimos que lo de adentro sea mayor estricto que 0, ¿sí? Esto va a cambiar si es, no sé, si es una cuadrática, depende de lo que tengamos, se puede hacer más difícil o más fácil, ¿sí? Paso restando el 5, así que queda x mayor que menos 5. ¿Qué quiere decir? Que va de menos 5 a más infinito. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hallar el conjunto de ceros. Igualamos la función a 0. 2. Logaritmo natural de x más 5 menos 4 igual 0. Entonces, ¿qué hacemos? Primero pasamos el 4 sumando. Luego pasamos el 2 dividiendo. Y lo que hacemos ahora es aplicar la exponencial. ¿Sí? La exponencial a ambos lados. E a la logaritmo de x más 5 nos queda directamente x más 5. Y ahora despejo x. Esto es e al cuadrado menos 5. Vamos con la calculadora y vemos aproximadamente cuánto es. ¿Y por qué acá sí me interesa saber la aproximación? Y me interesa porque luego voy a tener que usar el teorema de Bolzano y voy a tener que darle valores. Y va a estar relacionado con el valor que yo obtenga ahora. Entonces, e al cuadrado, hago shift logaritmo natural y le pongo al exponente 2. Y después a eso le resto 5. Eso da 2,38 o 2,39. ¿Sí?
Entonces, las logarítmicas, ya habíamos visto, son funciones continuas. Entonces, para hallar positividad y negatividad, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar el dominio, que el dominio es de menos 5 a más infinito. Desde acá para allá. Este es el dominio. Voy a marcar el 0, que el 0 es e al cuadrado menos 5, pero que aproximadamente vale 2,39, y voy a separar en dos intervalos. Fíjense acá que los intervalos, o mejor, van a empezar en menos 5. ¿Por qué? Porque yo tengo que agarrar el dominio y separarlo. ¿Sí? Entonces, y el dominio arranca en menos 5. Así que no tiene sentido que trabaje con cosas que están acá. ¿Por qué? Porque no está definida la función. Entonces, de menos 5 hasta e al cuadrado menos 5, lo dejo con valor exacto, y el otro intervalo que agarro es e al cuadrado menos 5 a más infinito. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que evaluar en algún punto de este intervalo. Entre menos 5 y 2,39, por ejemplo, puedo evaluar en 0. Así que hago 2 por logaritmo de 0 más 5, 5, menos 4. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a ir a la calculadora. 2 por el logaritmo natural de 5, y al resultado le resto 4. Eso me da negativo. Así que acá es negativa. De e al cuadrado menos 5 en adelante, por ejemplo, puedo agarrar el 4. Nos queda 2 por el logaritmo de 4 más 5, 9, menos 4. Y hacemos la cuenta. 2 por el logaritmo de 9, y al resultado le resto 4. 0,39 me dio positivo. En esta partecita es positiva. Entonces, las respuestas. Conjunto de ceros, e al cuadrado menos 5. Conjunto de positividad, de e al cuadrado menos 5 a más infinito. Y conjunto de negatividad, de menos 5 hasta e al cuadrado menos 5. ¿Sí? ¿Se entendió cómo trabajamos acá? ¿Sí? Acá dice, los conjuntos de positividad y negatividad. Sí, como hacemos siempre, ¿sí? Dividimos al dominio en los ceros, ¿sí? Entonces nos había dado que el 0 es e al cuadrado menos 5. Como el dominio arranca en menos 5, hago de menos 5 hasta e al cuadrado menos 5. Y el otro intervalo que voy a particionar es de e al cuadrado menos 5 hasta más infinito. ¿Y qué es lo que hago en cada uno? Le doy un valor que está dentro. Por ejemplo, en este intervalo está el 0. Entonces digo, bueno, ¿cuánto vale f de 0? Y me dio, hago la cuenta en la calculadora, me da negativo. ¿Sí? Agarro un puntito en este intervalo, por ejemplo, 4. Hago la cuenta en la calculadora y me dio positivo. Eso quiere decir que el conjunto de positividad está formado por este intervalo y el de negatividad
por este que está acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Para agregar, Flavia, que hoy cuando hicimos el de homográficas, armamos el cuadrito. Claro. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Es otra manera de organización, es lo mismo. Exacto. Sí, sí. Bueno, bien. Y nos queda la inversa de esta y ya está. Entonces vamos a la inversa. Esperen que... acá. Me dice la inversa de esta función. Ya teníamos el dominio de esta función, ¿sí? El dominio de f ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a la imagen de la inversa. Miren, ya podemos tener un dato. ¿Sí? Ya sabemos el dominio de f, así ya sabemos cuál es la imagen de la inversa. Por ahí lo piden, no sé, a veces lo piden. Así que, entonces ahora vamos a plantear la inversa. ¿Qué va a tener que aparecer si la función es una logarítmica? La inversa va a ser una exponencial. Así que va a tener que aparecer en algún lado la exponencial. ¿Sí? Entonces, paso sumando el 4. ¿Es lo mismo si invierten acá o invertimos después? ¿Es lo mismo? Para que quede el logaritmo solo tengo que pasar el 2 dividiendo. Y ahora sí, para sacar el logaritmo este, aplico la exponencial a ambos lados. Cuando aplico la exponencial, quiere decir que todo lo que tengo de este lado va a quedar como exponente. Y de este lado va a quedar x más 5. Siempre sobrevive lo que tengo acá adentro. Así que paso el 5 restando y ahí ya tengo despejado la x. Por lo tanto, la expresión de la función inversa es e, y ahora cambio la variable, x más 4 sobre 2 menos 5. ¿Y cuál va a ser el dominio de esta? El dominio de esta función. Todos los reales. Y su imagen va a coincidir con el dominio de la función, que es de menos 5 a más infinito. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió cómo sacar entonces inversas y positividad y negatividad? Se entendió. Bueno. Bueno, bien. Entonces con esto ya pueden trabajar bastante. Imagino que la actividad 9 tiene que ver con esto. 8 de la práctica 4. A ver. Esta práctica. En estos días se va a subir la actividad de la clase 8 ya resuelta. Perfecto. Bien, el ejercicio 8 de la práctica 4. Bien. Esperen un segundito que dejo acá de compartir el PowerPoint y les comparto la pizarra.
Así hacemos el 8. Esperen. La función nos da e a la 4x menos 8 más b. Y nos dice que la imagen de esta función es de 9 a más infinito. ¿Sí? Entonces me piden que halle b. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Yo lo pienso de la siguiente manera. Esto que está acá, e a la algo, siempre es un valor que es mayor estricto que 0. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la exponencial e a la x, hace algo así, la función siempre es mayor que 0, no lo toca. ¿Sí? Entonces, si yo a todo esto le sumo un número, significa que todo esto que tengo acá ahora va a ser mayor que 0 más b, o sea, mayor que b. Entonces, eso nos está diciendo que la imagen de f va a tener que ver con este b que está acá. Y va a ser igual a b de b a más infinito. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que dar este b si esta es la imagen? Entonces b tiene que valer 9. ¿Sí? La idea que trabajo es que e a la algo siempre es positivo. ¿Sí, Axel? Entonces la función que queda es e a la 4x menos 8 más 9. ¿Te animás de acá a sacar la inversa? ¿Qué es lo que pide después? Que es como lo vimos recién. ¿Sí? Ya de acá es más fácil. A ver cuánto valía este b. ¿Alguna otra duda, otro ejercicio tienen? 9 también de la práctica 4, ¿no? Ah, esto es de una expresión, de un problema con exponenciales. ¿Sí? El 9D, bien, dice, la población en millones de cierta región, t años después del año 2000, se puede aproximar mediante la función f de t igual 300 por 1,02 a la t. Bueno, t años del 2000, ¿sí? Bueno, el ABC es simplemente evaluar. En el año 2000 la t vale 0, reemplazo por 0. En el año 2010 la t vale 10, ¿sí? Así que reemplazo por 10. En el año 2040 el t vale 40, ¿sí? Y reemplazo. Y el otro tiene otra tuerquita. Dice, ¿cuándo la población será el doble de lo que era en el año 2000? En el año 2000 la población era de 300. ¿Por qué? Porque es cuando t vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, en el 2000 la población era de 300. Entonces, si quiero que sea, me pregunta cuándo la población va a ser el doble. El doble quiere decir que va a ser 600. Entonces, voy a igualar la función a 600. Entonces,
lo que tengo que averiguar ahora es t. Paso el 300 dividiendo y nos queda 2. Y ahora, esperen que toqué algo. ¿Cómo despejo eso que tengo ahí? Bueno, la manera de despejar es aplicar lo mismo en ambos lados. ¿Sí? ¿Qué voy a aplicar para bajar el t? Algún logaritmo. Entonces, lo que voy a hacer es voy a elegir un logaritmo que esté en la calculadora. Así que voy a aplicar a ambos lados el logaritmo natural. Esto está adentro. Acá. Y ahora voy a aplicar la propiedad, esa que en el exponente, si yo tengo un algo elevado a otra cosa, en el logaritmo esto pasa adelante. Entonces me queda t por el logaritmo de 1,02. Y ahora, para despejar quién es t, voy a pasar dividiendo el logaritmo de 1,02. A ver, ¿qué hago con esta cuenta? Si uno hace cada una de estas cuentas y las acorta, o sea, las redondea, y luego hace la división, vamos a tener errores. ¿Por qué? Porque estoy redondeando el de arriba, redondeando el de abajo, ya estoy teniendo errores en ambos. Lo más fácil para que nos dé el número exacto y mejor es hacer esa cuenta directa en la calculadora. Entonces, hago el logaritmo natural de 2 y al resultado, que me van a dar un montón de decimales, lo divido por el logaritmo natural de 1,02. ¿Sí? Y eso nos va a dar 35,00, así que podemos redondear a 35. Eso quiere decir que en el año 2035. Ahí será el doble. ¿Sí? Pero esas cuentas, cuando son así, en lugar de redondear una cuenta, redondear otra cuenta y después dividir, nos conviene poner todo en la calculadora, que la calculadora lo resuelva y nosotros ponemos el resultado final. Eso es lo más exacto, lo más cercano al resultado correcto. ¿Sí? ¿Se entendió este despeje? Parece que sí, Flavia. Yo lo entendía. ¿Algún otro? Camila dijo que sí también. Perfecto. Axel también. Bien. Entonces, con esto quedarían los temas de esta semana. Sí, y ya para el parcial es hasta acá. Perfecto. Así que ya los temas ya están. Aprovechen y el lunes nos pueden hacer consultas, ¿no? Exacto. Podemos trabajar con consultas el lunes. Si quieren practicar de exámenes viejos, a ver, yo les recomiendo vayan al Altillo, que tienen infinitos. Es una cantidad de exámenes que se encargan de buscar por todos lados. Así que tienen un montón de exámenes ahí, así que si quieren practicar, recuerden, no va a entrar este año, este cuatrimestre, la parte de trigonometría, al menos no para el parcial, puede entrar para el final. Ahí tienen para practicar ejercicios, ¿sí? Igual en la práctica, en la parte de atrás de la práctica, tienen 2 exámenes, 2 primeros parciales, así que ahí tienen para practicar también. ¿Sí? Que si hubiera algo de trigonometría, para este parcial no entra. Claro, el 4 del parcial A no lo hagan, el resto sin ningún problema. Todos los ejercicios. Así que para el lunes podrían juntarse dudas, algún ejercicio que quieran hacer y durante la clase los resolvemos. ¿Sí?
Bueno, entonces terminamos por hoy, nos despedimos. Muy bien. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Vengan con Bárbaro. dudas. Buen fin de semana. Buen fin de a todos. Hasta el lunes. De nada, a los que nos dicen gracias. Gracias, sí. Buen fin de profe, hasta el lunes. Gracias, nos vemos el lunes. Bueno, esperen que voy a poner en pausa acá. ¿Listo? Ahí está. Bueno, buen fin de. Igualmente. Nos vemos, adiós.